A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí del otro lado. Estamos hablando acerca de los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos hablando sobre las circunstancias que nos llevan a tener la vida que tristemente hoy estamos viviendo. Quizás te parezca que en la Biblia no puedes encontrar nada bueno, que no hay nada interesante, o quizás no hay manera de salir adelante en esta vida tan dolorosa, que quizás las circunstancias por las que estás pasando no tienen solución. Pero déjame decirte que en la Biblia, que en la palabra de Dios siempre hay solución. Gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, vos hoy podés tener una nueva oportunidad. Vos hoy podés elegir y decidir cuál va a ser tu futuro, el tuyo y el de tu familia. Lo más importante, hay una solución a todos tus problemas. Y de eso se trata de lo que vamos a hablar. ¿Qué hizo Dios para que nosotros podamos ser salvos? ¿Cuál es históricamente el periodo en el que estamos viviendo? Y sobre todo en el plan de salvación, ¿cuál es la etapa a la que nos estamos enfrentando? ¿Cuánto falta para que venga Cristo? Si hay alguna fecha para poner o si no. Todo eso lo vamos a ir descubriendo a través del estudio que vamos a realizar de la palabra de Dios. Y para poder entender todo esto, sí o sí tenemos que ir a su palabra, a la Biblia. Te invito que si no tenés alguno impreso en tu casa, algún libro de la Biblia, y te gustaría tener, nos escribas a los diferentes medios que van a ir apareciendo en la pantalla y nosotros te vamos a poder hacer llegar uno. Y tenemos que ir y tenemos que estudiar y tenemos que profundizar para poder entender en el tiempo en el que hoy estamos viviendo a una de las profecías más largas de la historia, la más larga. Y también es la última profecía con una fecha. Quiere decir que después de esta profecía no hay más fechas para poner ni a la segunda venida, ni al cierre de la puerta de gracia, ni a nada. No podemos poner más fechas. La última fecha es la que encontramos en esta profecía. Y esta profecía la encontramos en el libro de Daniel. Si ustedes me acompañan al libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo 14 dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que nosotros hoy vivimos? Miren, Pablo, en el libro de Romanos, él tiene y explica de una manera muy importante los acontecimientos que son llevados a cabo dentro de esta profecía. Y si me acompañan a Romanos, el capítulo 5, voy a leer del 6 al 9 lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué interesante cómo describe Pablo los asuntos que se tratan en esta profecía. Pablo no está hablando acá directamente de esta profecía en sí, pero sí habla de los resultados sobre la justificación. Lo que había que hacer para que vos y yo fuéramos salvos. Y al contrario de lo que muchos creen, Cristo vino a cumplir la palabra de Dios, su palabra. Cristo, todo lo que hizo, todo lo que realizó en la tierra, lo hizo para que se cumpliera la Escritura. Entonces fíjense qué interesante, porque dice que si nosotros no hubiésemos recibido este regalo que Cristo nos dio a través de su muerte en la cruz, no podríamos ser salvos. Porque deja en claro que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores,
murió por nosotros, y es más, estando ya justificados en su sangre, por Él somos salvos. La salvación está completamente ligada a esta profecía. Tu destino y mi destino están directamente ligados a lo que sucede en los acontecimientos que pasan en esta profecía. La profecía encontrada en Daniel 8:14. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo muy solemne, muy especial, donde el universo entero es testigo de lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Y Jesús no lo deja solo a Daniel en la explicación. Por eso Él envía a un ángel a que le explique lo que sucede en los 2300 días. Y en este momento lo que vamos a hacer es describir de manera quizás media rápida, porque no tenemos tiempo de profundizar, sí entender un poquito esta profecía y las fechas y la explicación. Darle un sentido a lo que Dios le dijo a Daniel y lo que él registró en su libro. Para ello tenemos que ir a Daniel capítulo 9. La interpretación de esta profecía no es lo que se le ocurrió a Daniel, no es lo que él pensó, sino lo que el ángel le vino a explicar. Es por eso que todos los acontecimientos que aquí suceden tienen mayor validez, podríamos decir, en cuanto a que la explicación no es una interpretación al azar, sino es una explicación dada desde el cielo. Y en Daniel 9, del 24 al 27, encontramos lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muchas palabras, ¿no? Una profecía que parece muy compleja y es imposible explicarla en el poquito tiempo que tenemos para meditar ahora. Lo que sí te quiero invitar a que vayas a nuestro canal de YouTube, que investigues. Ahí tenemos los programas con una explicación más profunda. Inclusive tenemos una página web, perspectivasiglo21.org, donde también tenemos un esquema realizado con una línea de tiempo, paso por paso explicado para que podamos entender esto que estamos hablando. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponerle fechas a los diferentes acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos que ocurren? Fíjense que hay 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. ¿Cuándo es que empieza? Y acá el mismo ángel le dice a Daniel, desde la orden de restaurar a Jerusalén. Ahora, ¿cuándo es que ocurre? Ustedes saben que en la deportación a Babilonia, cuando el pueblo es cautivo por Babilonia, ellos quedan cautivos por 70 años. Luego, con el vencimiento, podríamos decir, cuando el propio imperio Medo-Persia derrota a Babilonia, ellos los invitan a volver a sus tierras. ¿Sí? Es el mismo Artajerjes quien da la orden. Pero no es que lo da de una vez. Hay varios viajes, podríamos decir, desde Babilonia hacia Israel, hacia Jerusalén. Pero el edicto que se da está registrado en la misma palabra de Dios. Y para ello tenemos que ir a Esdras. Si vamos al libro de Esdras, el capítulo 7,
del 12 al 15 dice lo siguiente: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada la orden de que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Hay 2 elementos que se dan junto con esta orden. No es cualquier deportación, no es cualquier orden, sino que Esdras va, diríamos, con la bendición del rey. Entonces, de todas las órdenes que se da para restaurar Jerusalén, podríamos decir que se tienen que dar ciertos elementos para determinar cuál es. Y en ello dice, fíjense que en el versículo 25 de Daniel 9, dice que se tiene que edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este edicto se sucede en el otoño del 457 antes de Cristo. O sea que nuestra profecía empieza en el 457 antes de Cristo, cuando el edicto contempla no solamente la reedificación de Jerusalén, sino se le da la autoridad al pueblo de Jerusalén para poder volver a establecer su libertad jurídica y religiosa. Estas son las plazas y los muros que explica el ángel al mismo profeta. O sea que en el edicto se da la libertad religiosa y el pueblo de Jerusalén vuelve a tener su libertad religiosa y jurídica. Los tiempos angustiosos se dio a que, ustedes pónganse a pensar esto, cuando Babilonia conquistaba un reino, lo que hacía era deteriorar el otro. ¿Y cómo lo hacía? Mezclaba personas de diferentes pueblos en un lugar geográfico. Y Jerusalén fue, diríamos, interpolado por personas de las otras religiones, de los otros pueblos. Y obviamente toda religión tiene un Dios y son adorados de diferente manera. Entonces empezaron a mezclar. Entonces fíjense que ahora encuentran aquellos que volvían de Babilonia una ciudad rara, podríamos decir. Habían muchas personas que estaban volviendo de Babilonia que habían visto el templo de Salomón destruido por Babilonia. Se acordaban de ese templo glorioso que hizo el propio Salomón con toda su lujo, con toda su gloria, y ahora no quedaba nada, quedaban ruinas. A la suma de ver un templo destruido, se le sumaba las otras personas que tenían las diferentes creencias, una creencia deteriorada. Y encima se le suma la oposición del pueblo samaritano, porque ellos decían que donde ellos estaban era el verdadero lugar de adoración. Entonces los samaritanos se encargan de, diríamos, ponerle obstáculos a la construcción otra vez del templo y de toda la ciudad. Esto dura un tiempo y a esta angustia se debe, a que había personas que se acordaban del primer templo y la gloria de él, que ahora ya no estaba. Los samaritanos en oposición, las otras personas de los diferentes pueblos interpolados con los mismos judíos. Esto generó una angustia que si ustedes quieren ver más detalle tienen que ir al libro de Esdras y de Nehemías. Entonces en el 457 antes de Cristo empieza. Luego hay otra versión que le dice, otro texto que le dice hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús quien viene. Fíjense que ya estaba años antes dicho que era lo que iba a suceder y Jesús viene a cumplir esta profecía. Y fíjense que el evento que dice hasta el Mesías príncipe se cumple en Mateo, registrado en Mateo 3, del 13 al 16, que dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió,
Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En ese momento los cielos son abiertos y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, de quien estoy orgulloso. El término Mesías viene del término ungido, ¿no? La unción que se da a través del reconocimiento entre la Trinidad, aceptando que el ministerio de Cristo comenzaba. El bautismo de Cristo, sumergiéndose al agua y subiendo. Esto ocurre en el año 27 después de Cristo. Quiere decir que hasta el Mesías príncipe hay 70 semanas. 69 semanas está descrito, no voy a ir al detalle, pero sí tenemos que entender que estos son los eventos importantes de esta profecía. La construcción de Jerusalén, 457 a.C. En el 27, el bautismo de Jesús. Luego dice que habrá una semana más, ¿no? Pero dice que a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. También dice en Daniel 9, en los versículos que leíamos recién, que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. ¿Por qué habla de hacer cesar el sacrificio? Para ello tenemos que ir a Marcos. Son varios versículos que vamos a leer, pero es necesario para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar. Marcos 15, del 38 y 39 voy a leer. Y dicen lo siguiente. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta profecía contempla el bautismo de Cristo, pero también su muerte en la cruz. Cuando Cristo se entrega y muere en la cruz, dice que en ese momento el velo del templo se rasga. Esto quiere decir que todos los rituales, todos los símbolos del ritual judío se habían cumplido en Cristo. Ya no había necesidad más de sacrificios animales. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, nuestro Creador, entregaba su vida por vos y por mí. Ya el sistema ritual del pueblo judío quedaba obsoleto. En su lugar ahora tenemos un sacerdocio personal y vivo. Lo que deja de tener vigencia a partir de la muerte de Cristo es esa explicación en la que Dios le había dicho al pueblo judío cómo iba a ser el tratamiento del pecado a través del santuario terrenal. No quiere decir que ya la ley del Antiguo Testamento deja de funcionar. Ya no hay más necesidad de matar ningún animal, porque el mayor sacrificio hecho por amor había sido llevado a cabo. A partir de este evento, ahora el plan de salvación tiene una nueva etapa. Comienza una nueva etapa en la salvación, en lo que tiene que ver con tu vida eterna y con la mía. Y díganme ustedes si esto no es importante entenderlo. Esto sucede en el 31 después de Cristo. El Creador, Salvador y Sustentador, dando su vida en tu favor. Y esto era necesario para que vos y yo, como decía Pablo que leíamos, podamos ser salvos. Para que podamos ser justificados a pesar de nuestra mala conducta y de todos nuestros pecados. Luego le explica el mismo ángel a Daniel que se confirmará el pacto con muchos. ¿Y eso qué significa? Ese evento ocurre en el 34 después de Cristo y lo encontramos registrado en Hechos, el capítulo 7. Y voy a leer del versículo 55 al 59.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Jesús ya había ascendido al cielo en esta situación. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y así le quitaron la vida al primer mártir, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto no significa que Dios ya no quiere más al pueblo judío. Esto significa que el exclusivismo que tenía el pueblo judío como representante de Dios en la tierra ya se había perdido. Porque no solamente rechazaron al Hijo de Dios, sino que también rechazaron a todos sus enviados. No quiere decir que Dios ya no va a salvar más judíos, sino quiere decir que ahora, ¿sí?, el plan de salvación tenía una nueva etapa. Se empieza podríamos decir que con el rechazo del primer mártir, se confirma esto de que a los suyos vino, mas no le conocieron. A partir de ahora, el Evangelio empieza a ser universal. En el periodo, podríamos decir, del Antiguo Testamento, aquellos que querían conocer a Dios era a través del pueblo judío. Ahora ya no. Hay una nueva etapa. La salvación es para todos por igual. Ya no hay distinción, habla Pablo muchas veces. No hay judío, no hay griego. Somos uno en Cristo. Y este evento descrito en esta profecía se da en el 34 después de Cristo. Ahora la salvación tiene que llegar a todos por igual. No hay nadie más importante que nadie. No hay que llevar al sacerdote ningún sacrificio. No necesitamos ningún intermediario para acercarnos a Cristo. Ahora, a través de los méritos de Cristo Jesús, podemos obtener la salvación. Y ahí en el lugar en el que estás, en la situación en la que estés, podés hablar directamente con Dios y Él te va a escuchar. Luego dice, el santuario será purificado. El santuario, si vamos a hacer las cuentas, empezamos en el 457 a.C., con la orden de restaurar Jerusalén. Vamos hasta el Mesías Príncipe, el 27 después de Cristo. Luego seguimos con el 31, con quitarle la vida al Mesías Príncipe y hacer cesar el sacrificio. Luego al 34, con la muerte de Esteban. Y la última fecha encontrada la tenemos en 1844, luego de las 2300 tardes y mañanas comenzadas en el 457 a.C. ¿Y cuál es ese evento que se relata? Tenemos que ir al libro de Daniel. Daniel, capítulo 7, versículos voy a leer del 9, 10, 13 y 14. Estuve mirando yo hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Este evento ocurre en 1844. Al principio una vana interpretación de que Jesús venía a la tierra, que ungir al santo de los santos o que el santuario sea purificado se aplicaba al mundo. Pero en realidad esta aplicación se daba con el santuario celestial. El terrenal era una figura del celestial. Este evento ocurre en el cielo y no es más que el comienzo
del juicio investigador. En 1844 entramos en el día de juicio, porque dice en el versículo 10 que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Desde 1844 estamos en un juicio. El evento, la purificación del santuario, está explicado en el Antiguo Testamento. Tenemos que entenderlo. Por eso tenemos que ir a Levítico 16. En Levítico 16 encontramos en detalle la explicación del día de la expiación. No puedo leer todos los versículos, pero solamente voy a leer el 16, que dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos los pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las purezas, de las impurezas. ¿Qué quiere decir el día de la expiación? Los judíos lo conocen como el Yom Kippur. Es el día en que el santuario es purificado. Los pecados que se realizaban durante todo el año eran llevados al santuario. Y una vez al año este santuario era purificado. El pecado era quitado del santuario. Estamos viviendo ahora en una etapa de solemnidad donde el juicio se está llevando a cabo, donde tu destino se está decidiendo. Este juicio en 1844 empezó por los muertos. Y para entender cuál es el tiempo en el que vivimos hoy, tenemos que entender correctamente el día de la expiación. No podemos aprender del futuro si no vamos a nuestro pasado, a poder entender el pasado. Y fíjense que en el mismo capítulo, en el mismo libro, en Levítico, el capítulo 23, los versículos 26 al 29 dicen: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortada de su pueblo. El momento en el que estamos viviendo es completamente especial, porque estamos viviendo un periodo de juicio. Desde 1844 los libros fueron abiertos. Hoy vos y yo estamos viviendo en un periodo donde el destino de la humanidad está en juego. Tenemos que entender, hay poco tiempo para predicar. ¿Cuán poco? No te lo puedo decir, como decimos siempre, porque a partir de esta fecha ya no hay más fechas puestas en la Biblia. Sí, acontecimientos que nos permiten entender de que este mundo ya no da para más. La invitación en este día especial es a que el pueblo aflija su alma, a que entienda que su destino está en las manos del Señor, que entienda que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Pero fíjense que esto es un asunto de vida o muerte, porque aquel que no se aflija será cortado de su pueblo. Es una manera decorosa de decir que va a morir. Qué triste que es a veces que no entendemos el periodo de la historia en el que estamos. Todas las profecías se van cumpliendo, todos los acontecimientos que están a nuestro alrededor son cada vez más claros, pero nosotros tenemos la cabeza cada vez más enrollada porque no estudiamos en profundidad su palabra. ¿Qué te parece si nos proponemos, si te propones a partir de este momento estudiar un poco más en profundidad la palabra de Dios? Poder entender el periodo de la historia en el que estamos viviendo. Y sobre todo, predicar que Cristo pronto viene. No quedártelo para vos solo, sino compartirlo con los demás. Es ahora el momento, mañana puede ser muy tarde. Muchas gracias por acompañarme en este programa. Ahora hay otro programa que está a cargo del licenciado Rubén Ar, que él tiene, y vamos a profundizar un poco más todos estos temas. Podés acceder a su video a través del siguiente link.